habíamos visto la clase pasada. Sé que estamos muy justo de tiempo y todos deben estar con parcial, así que vamos a tratar de terminar por lo menos el tema este de transformada de Fourier. Y la clase que viene, bueno, ustedes tienen el práctico mañana. Yo ya les dije para hacer comenzar con la teoría, pero hacer una sesión, incluso ahora podemos hacer porque no es larga, de que ustedes hagan consultas si tienen de los trabajos prácticos anteriores o de la teoría. ¿Estamos? Aunque ahora perdimos casi una hora, che, con esto. Pero es mi Profe, culpa. disculpe, ¿no es ¿Sí? posible extender la fecha del parcial? Miren, mucho no nos podemos extender porque solamente sería hasta el otro martes. Y si todos no tienen problema que se pase este viernes al martes. El viernes tendrían que dar la clase del martes que está programada, ¿está? La clase del práctico me refiero. Se podría extender hasta el martes, pero si no tienen problema los otros alumnos, porque lo que sí no se les va a juntar mucho fue con el recuperatorio. Si ustedes no tienen problema, se podría correr de este viernes 14 al martes siguiente, pero el viernes 14 tendrían que dar la clase el martes. Sí, esa podría ser una posibilidad. ¿Mm? ¿Y Si aproximadamente todos cuándo están de sería acuerdo. el recuperatorio? ¿Cuándo ¿Cómo? sería, profe? El recuperatorio estaba pensado para el otro viernes, no este viernes que viene, sino el otro. Seguiríamos avanzando con los prácticos y bueno, después se tomaría el recuperatorio. Ahora voy a analizar bien con el profesor y se podría correr, pero hasta ese martes, no más. ¿Está? Sí, está bien. Bueno, en la clase pasada habíamos visto la serie exponencial de Fourier como otra forma de representar la función periódica. Y habíamos visto que de la serie trigonométrica que tenía una sumatoria del coeficiente a su n por el coseno de omega 0, pasamos a una representación que tenía esta forma. C sub n por e a la jn omega 0t, y fíjense la sumatoria variando en menos infinito a más infinito. Y el coeficiente C sub n se calcula con esta expresión 1 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de la función por e a la menos jn omega 0t diferencial. El coeficiente C sub menos n, porque la sumatoria también tiene índices armónico negativo, acá se ve que es menos infinito, o acá lo veo, ¿no es cierto? De menos 1 a menos infinito, es directamente el C sub n, pero conjugado. Como el C sub n es una magnitud compleja, el conjugado va a ser el C sub menos n. O sea, se calcula el C sub n con esta expresión, y después el C sub menos n va a ser el conjugado de lo que le dio el C sub n. Y después se armaba la serie, y habíamos visto que la gráfica del módulo de C sub n, en función del índice armónico n, o también en función de n omega 0, que es la otra forma, y la gráfica de phi sub n, en función de n o de omega 0n, se denomina el espectro de amplitud y el espectro de fase, o que sería el argumento de C sub n, ¿no? Mientras que el espectro de amplitud es el módulo de C sub n. Profe, disculpe, ¿podría revisar el chat? Porque hay gente que no tiene micrófono. Ah, bueno. ¿Quiere entrar a la reunión? ¿O qué es lo que está pasando ahora? ¿No escucha? ¿Sí? Después de la clase, o consulta ahora sobre esto que estamos diciendo, que me escriba acá en el chat, o consulta sobre los prácticos, o sobre teóricos que ya vimos. ¿Sí? Vamos a hacer consultas acá, tengo 6. Hoy tiene un tiempo para hacer consulta. ¿Alguien que tenga micrófono sobre este tema? Sí.
Vamos a hacer consulta. Ahí le contesté que sí vamos a hacer consulta al terminar la clase. ¿Está? ¿Continuamos? ¿O es consulta ahora de esto que estamos viendo? Pero bueno, si no tiene micrófono me va a tener que escribir. Bueno, esto yo voy rápido porque ya habíamos visto la clase pasada, incluso calculamos la serie exponencial. ¿Se acuerdan de esta función menos k? Para x variando entre menos pi y 0 y k entre 0 y pi. Esto habíamos visto. Yo tengo que subir nomás esa parte en el aula virtual, pero ya habíamos visto. El contenido de potencia también habíamos visto, que se podía, el contenido de potencia por definición es la potencia promedio y se calcula como promedio porque se divide justamente por el periodo, pero es la integral en un periodo de f de t al cuadrado. Y se le dice contenido de potencia porque si la función fuera la corriente, sería la corriente promedio disipada por una resistencia de 1 ohm en un intervalo igual a un periodo, ¿no es cierto? Y este valor exacto que se calcula con esta integral se puede aproximar con los coeficientes de la serie trigonométrica o con los coeficientes de la serie exponencial de Fourier. Habíamos visto que tomando 4 o 5 armónicos no nulos, ya teníamos casi el 80 y pico % de la potencia promedio utilizando esta expresión. Habíamos visto un ejemplo. Entonces, no perdamos de vista que la serie exponencial de Fourier tiene esta forma, C sub n por e a la jn omega 0t, y es otra manera de representar la serie de Fourier. Acá estaba una gráfica del espectro de amplitud, que era el módulo de C sub n. Habíamos visto que era un espectro discreto, porque justamente para este valor de omega 0, acuérdense que omega 0 es 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, sabiendo que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, como todo eso está presente acá, por eso dice frecuencia omega n, y este numerito sería el n. Entonces, fíjense, el C0 sería este valor, este sería el valor para el primer armónico. Es simétrica la gráfica con respecto al eje vertical, porque el módulo es una cantidad positiva. Este sería para el segundo armónico, pero acá en el medio no pasa nada, o sea, acá no hay componentes de frecuencia. Solamente está el armónico para esta frecuencia, para esta frecuencia, para esta frecuencia. Alguna puede ser nula, pero da la casualidad que acá están presentes omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, ¿está? Pero lo que les quiero decir es que no hay frecuencia entre este valor y este valor, acá no hay nada. Entonces, es un espectro discreto, solamente está para estos valores de n. Y esta es la gráfica de la fase. Fíjense que la fase para todos los valores positivos es pi sobre 2 constante, y por lo visto para los valores negativos es menos pi sobre 2 también. Para cada uno de de los armónicos se corresponden con estos. También acá, entre esta frecuencia y esta frecuencia, acá no hay nada. Entonces hablamos que para una función periódica, el espectro o las frecuencias que están presentes en un estudio de frecuencia de la función son discretas. Bueno, acá habíamos visto en base a esto habíamos hecho el dibujito. Esta es la serie exponencial de la función que habíamos visto el ejercicio este. Acá está el término, el primer armónico, el tercer armónico, o sea, para n igual a 5. Ahora el armónico está formado por este término y este término habíamos visto. El tercer armónico por este término y este término. El quinto armónico porque es para n igual a 5 por este término y este término. Sumando los dos, se va formando el armónico. Bueno, entonces ahora llegamos a la transformada de Fourier, que es la parte del estudio de Fourier, pero para funciones que no son periódicas.
En este caso le decimos para funciones no recurrentes, es decir, se producen una vez y después no se producen más, como si fuera un pulso nada más. Entonces lo que hacemos es, en base a lo que ya teníamos, como el estudio de la serie exponencial de Fourier, supondremos que el periodo t de una función se hace infinito y vemos cómo le afecta a la serie exponencial de Fourier y al espectro de líneas, y veremos que se convierte en un espectro continuo. Para empezar el análisis vamos a estudiar el espectro de amplitud de un pulso periódico ahora de duración d, y vamos a ver justamente cómo es su serie exponencial de Fourier y cómo se ve afectada cuando el periodo tiende a infinito. Entonces vamos a estudiar, por ejemplo, el ancho del pulso permanece igual. Este sería un pulso periódico. Acá yo le puse A nomás, pero bueno, acá dice B0, pero sería el valor que toma la función entre menos d sobre 2 y d sobre 2, entre estos dos valores. Si esto es d sobre 2 y esto es menos 2 sobre 2, el ancho del pulso va a ser d. Todo esto es d. Y el periodo está entre t sobre 2 y menos t sobre 2, o sea que de aquí a acá el periodo. Fíjense que de acá a acá sería otro periodo, de acá a acá otro periodo, y se vuelve a repetir la función. Esto es lo que se llama un pulso de periodo t, el ancho del pulso es d, y acá la amplitud, acá dice A y acá dice B0, nomás la gráfica, pero con esto voy a corregir, o tengo que corregir la gráfica o tengo que corregir acá, pero sería la amplitud del pulso. Y fíjense que vale 0 para t entre menos t sobre 2 y menos d sobre 2, que sería entre este punto y este punto, la función vale 0, y también vale 0 entre d sobre 2 y t sobre 2. Entre este punto y este punto, la función vuelve a valer 0. Vamos a hallar entonces la serie exponencial de Fourier de esta función periódica. Calculamos los coeficientes C0 y Cn con las expresiones que vimos antes, ya la clase pasada. C0 era 1 sobre t. En este caso solamente tengo que integrar entre menos d sobre 2 y d sobre 2, porque entre menos t sobre 2 y este valor es 0. Y entre este y t sobre 2 es 0. Por lo tanto, aunque la fórmula diga entre menos t sobre 2 y t sobre 2, esta parte que vale 0 ya no la considero, e integramos entre menos d sobre 2 y d sobre 2. La función vale a, diferencial de t. Bueno, esta integral es muy fácil, directamente es la constante a que sale fuera de la integral. Me queda t, evaluado entre los dos extremos, me queda a por d sobre t. Por eso que justamente vamos a estudiar después cómo se afecta esto. Acá tenía que decir C0, no Cn. Vamos a estudiar para distintas relaciones entre el ancho del pulso y el periodo. El ancho del pulso queda fijo, ¿no es cierto? El que va a ir aumentando va a ser el periodo. Bueno, y el C sub n lo mismo, 1 sobre t por la integral entre menos d sobre 2 y d sobre 2 de a, pero va e a la menos jn omega 0. Realizamos esta integral que tiene esta forma, reemplazamos t por d sobre 2 y por menos d sobre 2 y me queda de esta manera. Y esto, ustedes que ya están estudiando la serie 1, tiene la forma, fíjense que esta es la exponencial positiva y esta es la exponencial negativa con un signo menos, o sea que esto es un seno trigonométrico. Acá tengo la unidad imaginaria, o sea que tiene que ser trigonométrico. Entonces, eso va a ser igual al seno de n omega 0 d sobre 2. Y en el denominador me quedó nt omega 0. Acá tuve que multiplicar y dividir por 2j para poder armar el seno. Y ahora voy a reemplazar, como yo sé que omega 0 es 2pi sobre el periodo, y además multiplico y divido por d, que era el ancho de pulso, acá me va a quedar n omega 0 era 2pi sobre t, el 2 se va a simplificar con este 2, npi d sobre t me va a quedar, y en el denominador, para poner igual que el argumento del seno, agrupo estos términos, y fíjense, tengo n, omega 0 era 2pi sobre el periodo. Entonces me queda npi por d sobre t, bueno, el 2 se cancela,
Y esta es la expresión que me queda. A por D sobre T, todo esto forma parte de la amplitud, digamos, del C sub n, por el seno de n pi D sobre T sobre n pi D sobre T. Este artificio de multiplicar y dividir fue para poner esta función de la forma seno de x sobre x, que es una función conocida. Yo creo que ustedes ya las vieron. Fíjense que aparentemente esta función para x igual a 0 me quedaría el seno de 0 es 0 sobre 0, una indeterminación de la forma 0 sobre 0, que se salva con la regla del L'Hopital. La derivada del seno de x me va a dar coseno de x, y la derivada de x con respecto a x me da 1. O sea que me queda coseno de x sobre 1, y evaluado en 0, el coseno de 0 es 1, o sea, cuando x igual a 0, esta función vale 1. Y después vale el seno de x sobre x, que tiene esta representación gráfica. Acá está hecho solamente para esta parte del el eje positivo, pero lo mismo se replica casi y hacen completa la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que se anula para pi, tiene una parte negativa para 2pi, para 3pi, y fíjense que la amplitud va a ir disminuyendo. Esta es la gráfica del seno de x sobre x, que es la representación gráfica de esta función que está acá, porque tiene la misma forma. Todo esto sería x, todo esto es. Y todo esto es la amplitud, a por d sobre t. Bueno, entonces teniendo una idea de que el coeficiente de la serie exponencial de Fourier tiene esta forma, fíjense que es una magnitud real en este caso, su parte imaginaria es nula, y dice que la función toma valores positivos como negativos, que se corresponden con la fase 0 o 180 grados. O sea, la parte positiva sería 0 grados la fase, que es cuando la función es positiva, y estos tramos que la función es negativa, está por en la parte del semiplano inferior, la fase sería 180 grados. Y esta parte positiva, y en esta parte la fase es 180 grados o pi, en esta parte 0. Bueno, la serie exponencial de Fourier, f de t, va a tener esta forma, la sumatoria de los coeficientes, que es a por d sobre t por el seno, todo esto era el coeficiente, por e a la jn omega 0t. Esta era la forma de la serie de exponencial de Fourier. Si queremos representar el espectro, o sea, el módulo del coeficiente C sub n, tenemos que hallar el módulo de toda esta parte, y vamos a ir analizando cómo afecta el módulo para justamente distintas relaciones del ancho del pulso sobre el período, teniendo en cuenta que el ancho queda igual. Bueno, acá se pone el d igual a 1 sobre 20 y supongamos que t igual a 1 sobre 10. Entonces, si hago d sobre t, porque fíjense que esto está en función de d sobre t, haciendo este cociente me queda un medio. O lo que es lo mismo, si hago d sobre t, me va a quedar que t igual a 2 veces el ancho del pulso, que es otra forma de mirar, Si el periodo fuera el doble del ancho del pulso, por ejemplo, sería esta relación. Omega 0, ¿cuánto me queda? 2pi sobre t, t vale 1 sobre 10, o sea, 20pi. Y C0, que era a por d sobre t, me queda a sobre 2, porque esta relación es un medio. Fíjense que la amplitud máxima dividido 2, y C sub n va a tener esta forma. Bueno, ¿cuáles van a ser los valores para el cual se anula el seno de x? Acuérdense que pasa por valores donde se anula esta gráfica. Y bueno, esta gráfica se anula para n pi sobre 2, que es el argumento del C sub n, se igual a m veces pi, porque el seno se anula para un múltiplo de pi. Para m igual a más menos 1, más menos 2, más menos 3. Con lo cual, pi se cancela con pi, y me va a quedar que n va a ser igual a 2 veces m. Entonces, multiplicando, como m varía de esta forma, me va a quedar más menos 2, más menos 4, más menos 6. Se anularía aparentemente para los valores pares en este primer análisis. Y omega 0, que valdría 20 veces pi, porque eso es lo que omega 0 es
Habíamos calculado acá omega 0 era 20 pi. Por lo tanto, n omega 0 va a ser, como n vale 2, por 20 me va a dar 40 pi, 80 pi, 120 pi. Es decir, que si vamos al primer gráfico acá, para esa situación, fíjense, este es el gráfico y la relación de T va a ser igual a 2 veces el ancho del pulso. Y acá vemos cómo sería la gráfica del módulo S sub n. Esta se correspondería con esta, y esta analizamos fue cuando para otra relación de D sobre T. Omega 0 vale lo que habíamos calculado, que era 20 pi, y acá tenemos el primer armónico nulo, que sería para este punto, acá también sería nulo. Fíjense que era para 2 omega 0, para 4 omega 0, para 6 omega 0. Este es omega 0, este es 3 omega 0. Fíjense que ante el primer valor de C0 era la amplitud, que en este caso es de A dividido 2, que sería este valor. Y este sería el valor del primer armónico, cuya amplitud sería, para n igual a 1, estamos acá, la amplitud sigue siendo A sobre 2, pero multiplicado por el seno n pi sobre 2 dividido n pi sobre 2. Tenemos dos líneas espectrales hasta que se hace nulo el armónico. Tenemos otro valor nulo del armónico para 4 omega 0, para 6 omega 0. Si ahora aumenta el periodo, y el periodo en lugar de ser 1 sobre 10, aumenta a una relación 1/4, este es para t igual a un décimo, y esto es para t igual a 1/4. El ancho del pulso sigue siendo un 20avo. Entonces el cociente d sobre t me queda un quinto, que si lo miramos de otra forma, es ahora decimos que el periodo es 5 veces el ancho del pulso, o sea que el periodo se está extendiendo, está aumentando. Acá el periodo era 2 veces el ancho del pulso. Si hacemos un pasaje de término acá, t, d por 2 me va a quedar que t el periodo es 2 veces el ancho del pulso. Y acá me va a quedar que t es 5 veces el ancho del pulso. ¿Y qué le va a pasar a omega 0? Fíjense que omega 0 bajó ahora a 8 pi, haciendo 2 pi sobre el periodo, o sea que va disminuyendo omega 0. La amplitud del C0 es ahora A sobre 5, porque la relación D sobre T es un quinto. C sub n va a ser A sobre 5 por el seno de n pi sobre 5 sobre n pi sobre 5. Y vamos a ver para qué valores se anula. Lo mismo hacemos acá, n pi sobre 5 va a ser igual a m pi para que el seno se anule. Y esto sucede para n igual a 5m. A multiplicar m reemplazado por estos valores me queda n igual a 5, 10, 15. O sea que ahora en 5, en 10, en 15, para este valor del índice armónico se producen los armónicos nulos. Pero que en definitiva, si tenemos en cuenta que omega 0 disminuyó a 8 pi, me queda otra vez acá 40 pi, 80 pi, 120 pi, que coincide con estos valores. Pero lo que me está diciendo es que ahora entre ese 0 y el primer valor para el cual se anula el armónico ya tengo 5 líneas espectrales. Antes tenía 2 nada más, ahora tengo 5 líneas espectrales. Entonces si vamos al dibujito, acá aumentó el periodo. Acá el periodo T era 2 veces el ancho del pulso, y acá T es 5 veces el ancho del pulso. Se ve que va aumentando el periodo. Pero ¿qué pasó acá? La amplitud del espectro de amplitud, fíjense que disminuyó. Acá era el valor máximo dividido 2, acá el valor máximo dividido 5. Esta altura ahora es un quinto de B0. El valor es 5 veces omega 0. Vuelve a ser el mismo punto, que era 40 pi, porque omega 0 ahora es 8 pi. 8 por 5, 40. Acá era... ¿Cuánto era omega 0? Que no me estoy acordando. Era 10.
20 pi. Como esto se producía para 2, 40 pi, que sigue siendo el mismo punto. Nada más que ahora, o sea, este punto en definitiva acá dice 5 omega 0, pero la relación en otra escala sigue siendo 40 pi. Lo mismo que esto antes, 2 omega 0 sigue siendo 40 pi, este punto para el cual se produce el primer armónico. Antes tenía una línea espectral, o dos si contamos esta, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas espectrales. Entonces, ¿se va aplanando o se va haciendo más pequeño la amplitud de cada uno de los armónicos? Esto es mucho más pequeño que esto. Van aumentando las líneas espectrales. ¿Por qué? Porque omega 0 va disminuyendo, entonces como omega 0 es la distancia entre un armónico y otro, distinto de 0, esto se va haciendo cada vez más próximo. Cada línea se va aproximando a la otra. Y por último, aunque la gráfica no está, si analizamos para la relación t igual a 1/2, o sea que si hago un pasaje término acá me quedaría que el periodo es ahora 10 veces el ancho del pulso, se extendió más todavía el periodo. Fíjense que omega 0 ahora es 4 pi nada más. O sea que pasamos de 20 pi a 8 pi, ahora 4 pi. Y hay 10 líneas espectrales, porque se produce para n igual a 10 más menos 20 más menos 30, entre C0 y el primer armónico no nulo. Que es para este valor, para 40 pi, 80 pi, 120 pi, que coincidiría con estos otros y con el otro análisis que hicimos hoy. Esa gráfica no está acá, pero fíjense que si el periodo es 10 veces el ancho del pulso ahora, porque la relación D sobre T es igual a 10, 1/10, la amplitud acá del C0 sería B0 dividido 10, o sea que más se aplanó todavía la amplitud de cada uno de los armónicos, se hace más pequeña. Fíjense que de esto que dividido por 2, ahora dividido por 5, en la otra relación quedaría dividido por 10, o sea que más pequeño se hace el espectro. Y entre C0 y el primer armónico nulo, voy a tener 10 líneas espectrales ahora. ¿Por qué? Porque omega 0 justamente quedó dividido por la mitad. Cada vez un armónico está más próximo al otro, porque la distancia entre estos dos es omega 0. Entonces lo que vemos es que cuando el periodo va aumentando, y después vamos a suponer todo que pasa cuando t tiende a infinito, el espectro